Hola, hoy vamos a tratar la unidad número 12, el cual comprende el título número 10, que son los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, dentro del cual encontramos el capítulo primero, que son los atentados al orden constitucional y a la vida democrática. El delito de rebelión o alzamiento de armas está previsto en el artículo 226. Estos delitos atentan contra la seguridad interna de la nación, afectando su organización política o atacando los poderes que lo representan. El bien jurídico protegido es entonces el orden constitucional y la vida democrática. En el párrafo primero encontramos la rebelión. La acción típica consiste en alzarse en armas, concepto que supone una actividad grupal relativamente organizada que implica una irrupción violenta con el uso de la fuerza y disponiendo de armas aunque no se lleguen a utilizar. Núñez define el alzamiento como el tumulto público de individuos sublevados contra la autoridad y fuerza del gobierno nacional y dotados de poder suficiente para oponerse a esto con alguna posibilidad de éxito. El delito requiere un dolo, además la figura requiere un elemento subjetivo distinto del dolo que deberá ser alguno de los siguientes, o cambiar la Constitución, o deponer alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, arrancar a los poderes públicos nacionales alguna medida o concesión, impedir a los poderes nacionales, aunque fuere temporariamente del libre ejercicio de las facultades constitucionales, o impedir a la formación o renovación de los poderes nacionales en los términos y formas legales. El segundo párrafo prevé un agravante. El delito de rebelión entonces se agrava si los autores realizan acción típica con alguna de las finalidades descritas en la norma. En el agravante del tercer párrafo, bueno, esta obedece a la calidad del autor en razón del mayor deber de disciplina de la gente y las facilidades que tiene para alzarse en armas. En el artículo 226 bis encontramos la amenaza de rebelión. Aquí la acción típica consiste en amenazar de manera de que debe existir una manifestación de la gente de su voluntad de perpetrarse o concurrir a perpetrar la rebelión, pero obviamente sin que ésta comience a ejecutarse. La amenaza ha de ser pública, es decir, que debe haber alcanzado a conocer a un grupo indeterminado de personas. El artículo 227 prevé lo que se denomina la concesión de poderes tiránicos. Según la redacción de la ley, la acción típica aquí es conceder los poderes extraordinarios, es decir, otorgar los poderes extraordinarios, aunque de acuerdo al texto constitucional también puede consistir en formular, consentir o firmar el otorgamiento de dichos poderes. Las facultades extraordinarias son las que constitucionalmente no corresponden al Poder Ejecutivo Nacional o a los gobernadores, pero porque ya sean que están en la esfera de otro poder, por ejemplo jurisdiccionales, o porque no son reconocidas a ninguno. Por ejemplo, ocupar la propiedad privada sin juicio o en épocas de paz. El consentimiento y colaboración del estado de rebelión está previsto en el artículo 227 bis. Estos delitos presuponen que haya triunfado una rebelión del 226 y que consecuentemente o consecuencia de ella se haya modificado por la fuerza la Constitución Nacional o depuesto alguno de los poderes públicos. No están comprendidos por ende las rebeliones que persiguen otras finalidades, por ejemplo arrancar alguna medida o concesión. En el párrafo primero encontramos lo que se denomina consentimiento del estado de rebelión. La acción típica consiste en consentir los efectos de la rebelión. La ley limita aquí la tipicidad a tres circunstancias o actitudes. La primera es continuar en las funciones que la gente desempeñaba al producirse la rebelión. 2, o asumir las funciones propias de miembro de cualquiera de los tres poderes. Y 3, hacer cumplir las medidas dispuestas por quienes hayan usurpado los poderes. En el segundo párrafo encontramos la colaboración con las autoridades de facto en el estado de rebelión. Aquí la acción típica consiste en aceptar, colaborar con las autoridades de facto, continuando las funciones que se ejercen al tiempo de la rebelión o asumiendo luego de consumada esta. En el capítulo segundo encontramos la sedición. Esto está previsto en el artículo 229. El bien jurídico protegido es el orden institucional provincial, abarcando tanto el que establecen las relaciones interprovinciales como el interno de cada provincia.
La acción típica respecto a esta, bueno, se contemplan dos situaciones distintas. Una puede ser armar una provincia contra otra y alzarse en armas para lograr dentro del ámbito de la provincia cualquiera de las finalidades que caracterizan en el orden nacional al delito de rebelión. Respecto al artículo 230 encontramos lo que se denomina motín. Acá en el inciso primero tenemos las atribuciones indebidas a los derechos del pueblo o petición sediciosa. El delito importa aquí la violación del orden constitucional en cuanto supone la subversión del sistema representativo de gobierno, ya que en una democracia de tipo indirecta como la nuestra, el pueblo gobierna a través de sus representantes. Respecto a la acción típica, se trata de una conducta compuesta, atribuirse derechos del pueblo y peticionar a nombre de estos. La doctrina señala que parece indispensable además un alzamiento colectivo. El inciso segundo encontramos el alzamiento público o motín. La acción típica aquí es alzarse públicamente, aunque no se exija que el alzamiento sea armado, lo que diferencia esta figura de la prevista en el artículo 226, es decir, de la rebelión, y de la sedición en el artículo 229. Y se requiere, por supuesto, que el alzamiento sea público. El capítulo tercero encontramos la intimación a los sublevados en el artículo 231. Esto básicamente es el procedimiento que se debe seguir frente a esta situación típica. La ley establece cómo proceder cuando se ha manifestado una rebelión o sedición sin que los sublevados hayan hecho el uso de armas. Manda también a practicar hasta 2 intimaciones para que los sublevados se disuelvan. Se prevé una excusa absolutoria y una disminución de pena en el artículo 232. El requisito para ello es que el tumulto se disuelva sin más resultado que la perturbación del orden y sin que los rebeldes o los sediciosos hayan utilizado armas. En el artículo 233 encontramos la promoción de una conspiración. Aquí la acción típica consiste en tomar parte en una conspiración como promotor o director, cualquiera de estas dos calidades del sujeto. La Corte Suprema ha entendido que pactar una asociación, procurarse armas, preparar panfletos, banderas, etc., son actos preparatorios que bastan para proceder criminalmente contra sus autores. En el artículo 234 encontramos la seducción de tropas. Aquí la acción típica están unidas por un mismo elemento subjetivo. Seduce tropas el que las convence, usurpa el mando de las tropas de un buque de guerra, de una plaza fuerte o de un puesto de guardia, quien lo ejerce legítimamente, desplazando, sí, por supuesto, a quien lo ejerce u ocupando un cargo que esté vacante. Retiene ilegalmente el mando quien, habiéndolo ejercido y cesado de él, sigue ejerciéndolo, pero por supuesto esto debe ser o debe darse sin solución de continuidad. En el artículo 235 encontramos lo que se denomina omisión de resistencia. En el párrafo primero encontramos la agravante genérica para funcionarios públicos. Esta disposición sanciona con pena conjunta, inhabilitación especial y temporal a quienes hubieran ejercido o promovido alguno de los delitos de este título. Y en el segundo párrafo encontramos la infracción al deber de resistencia de los funcionarios públicos. Aquí se tipifica un delito omisivo mediante el cual, además del bien jurídico general del título, se afecta el deber del funcionario de defender la República. La omisión está descrita como no resistir, y dado que según el texto legal la resistencia ha de efectuarse por todos los medios, el alcance de ese autor, se ha entendido que resulta típica la resistencia inclusive insuficiente. En el párrafo tercero se aumenta la pena al doble para algunos funcionarios que incurran en estos delitos empleando las armas que le fueron confiadas en tal calidad. Los sujetos alcanzados, bueno, son los jefes que tienen mando y agentes integrantes sin mandos de las fuerzas públicas, que pueden ser cuerpos militares o militarizados, nacionales o provinciales.